Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Les saludo en esta mañana de viernes. Y como es viernes, es fiesta y el cuerpo lo contrarreconoce. Y les saludo como siempre con mucho cariño, con muchas ganas en esta mañana. Hoy, en este viernes 18 de febrero del año 2022, estamos aquí transmitiendo con gran entusiasmo esta primera emisión de Central FM Equilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en Spotify, en iHeartRadio y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Gracias. Esperamos poder estar, estoy muy gritón, ¿verdad? Estamos poder estar con ustedes y acompañándoles en esta mañana y siempre con información que resulte importante, interesante y que entre todos hagamos opinión pública juntos. Esa es la idea, eso es lo que nos anima y estamos aquí para ustedes. Hoy empiezo, como todas las mañanas, aquí hay un resumen que hemos venido preparando, todo el equipo de redacción, todo el equipo de Central FM Equilibrio. Les saludamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La administración del presidente Joe Biden aseguró que el asesinato de reporteros en México es un problema tremendo que exige adoptar medidas que permitan proteger su vida, así como la del resto de los miembros de la sociedad mexicana. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dice que mantiene comunicación permanente con el gobierno mexicano sobre la seguridad a los periodistas. Pese a que el tema de la audiencia era Colombia, el republicano Ted Cruz cuestionó a Nichols sobre la violencia en contra de periodistas en México y mencionó también los comentarios de el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Carlos Loret de Mola, calificándolos como una clarísima intimidación a un reportero. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest-profile journalists, Carlos Loret de Mola. He waved around private financial information and asked authorities to investigate it. He seems to be indulging in abusing power, no matter the effect on Mexico or the U.S.-Mexico relations. Ahí habla de la intimidación que sufre Carlos Loret de Mola cuando el presidente lanza los papeles de su reporte de hoja de ingresos a nivel fiscal y dice todo esto en la mañanera como un claro abuso de su poder, independientemente del efecto que esto pudiera tener en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Según los conteos del Comité para la Protección de Periodistas, 5 comunicadores han sido asesinados este año en México, en lo que considera una serie sin precedentes de ataques en contra de la prensa. Durante el 2021 murieron 9 periodistas, 3 comprobado directamente relacionado con el tema de la comunicación. Además de Estados Unidos, otros países expresaron su solidaridad y preocupación por la violencia en contra del periodismo en México. El Reino Unido, Noruega, Suiza, Canadá, Unión Europea en México, que representa a 27 naciones, todos hablan de esto. En una carta abierta, Esteban Moctezuma, embajador mexicano ante el gobierno en Washington, expresó su desacuerdo con los comentarios del senador republicano Ted Cruz en torno a una ruptura del Estado de Derecho y una profundización de los disturbios civiles en México. Lo invitó a ampliar su mirada y a estudiar la realidad del país. Diputados de Morena abandonaron el pleno en San Lázaro luego que legisladores del PAN colocaron en la tribuna una réplica de la Casa Gris de Houston de José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador. En el pleno se analizaba un punto de acuerdo propuesto por María Elena Pérez Jaén del Blanquiazul para exhortar al presidente a no usar las instituciones del Estado para atacar a periodistas, al tiempo que sus compañeros desplegaban la copia del inmueble.
Jorge Triana, vicecoordinador panista, acusó a los morenistas de tener miedo a debatir y pidió dejar constancia en el diario de debates que salieron los senadores de Morena y no quisieron dialogar. Daniel Chávez Morán, el fundador y presidente del grupo Vidanta, confirmó la ampliación de permisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado afirmó que no solicitó ni recibió concesión alguna de parte de la actual administración, pues todas las concesiones de playa y uso que tienen para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidos en sexenios anteriores. Explicó que a la fecha solo se actualizaron y renovaron como lo marca la norma. Afirmó que no tiene ninguna relación comercial o de trabajo con niveles de gobierno o funcionarios públicos, diciendo que su función como supervisor honorario en el avance del Tren Maya no tiene relación con ningún tipo de temas en el proyecto, trazo, administración, pues solamente hace una revisión y medición fidedigna de los avances de la obra. Y al final de su comunicación, Daniel Chávez amenaza con denunciar por la vía legal a aquellas personas cuyas falsas suposiciones o mentiras causen daño moral o económico a sus personas o a sus empresas. Y este atento aviso es para todo aquello que desde la óptica de Vidanta pueda ser agresiva a su organización. La Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nale, envió a la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias un anteproyecto por el que se abroga la suspensión de las consecuencias derivadas del acuerdo publicado el 26 de diciembre del 2020, en el que se eliminaban los permisos de vigencia máxima. Una vez que sea aprobado y entre en vigor, los permisos de importación o exportación con vigencia de 20 años que tengan las empresas quedarán cancelados en caso de no haber presentado un amparo y lograr una suspensión de los efectos. Ahora solo se contará con permisos de 1 año, con posibilidad de renovarlos hasta en 2 ocasiones para sumar un máximo de 3, y por 5 años que solamente podrán actualizarse en una ocasión para un máximo de 10 años. Un grupo de empresas se ampara en contra de la medida tomada por la Secretaría de Energía en el 2020 y el 3 de marzo del 21 en el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgando una suspensión con efectos generales, de manera que la Secretaría no pudo ejecutar estas modificaciones. En su momento, la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, recomendó no aprobar estos cambios por considerar que dañan la competencia, la comercialización de petrolíferos, y pidió a la Secretaría de Energía garantizar el otorgamiento expedito y no discriminatorio de estos permisos. Esto, en caso de que se hubiera aplicado antes de los amparos, hubiera ocasionado en México una escasez de energéticos derivados de productos petrolíferos. El gobierno mexicano inyecta incertidumbre al sector privado, lo que constituye la principal amenaza a la inversión que recibe el país. Esto lo dice Guillermo Ortiz Martínez. ¿Quién es él? Es un hombre que ha sido subsecretario de Hacienda, gobernador del Banco de México, presidente del Grupo Banorte en su momento, un hombre de larga data en el análisis económico y político en el país, asesor senior y miembro del Consejo de BTG Pactual México. El también exgobernador del Banco de México señaló que lejos de tener una política pública para incentivar a la inversión privada, la actual administración de López Obrador lanzó acciones que paralizan, como la reforma eléctrica. Durante su participación en una mesa Perspectivas de México en el contexto de una recuperación global aún volátil, en el marco de la Cumbre de Negocios 2022, criticó que México desaprovecha la inversión pública para incentivar a los privados a aumentar su derrama económica. El exsecretario de Hacienda se pronunció a favor de reasignar el gasto público porque no es productivo invertir en una refinería. Hay prioridades, dice Guillermo Ortiz. Jonathan Heath,
subgobernador del Banco de México, coincidió en que el principal obstáculo para incentivar la inversión en el país es la narrativa desde el sector público, entiéndase, López Obrador, donde prevalecen ataques hacia la iniciativa privada. Necesitamos un gobierno que busque el sector privado y que trabajen juntos para poner prioridades, dice Jonathan Heath. Me llama la atención porque es un ataque directo al presidente López Obrador, y Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, fue una de las personas recomendadas por Andrés Manuel López Obrador para ingresar al banco. Ahora, Jonathan Heath habla de lo poco productiva que es la actitud de López Obrador en función de la economía. De aprobarse la reforma eléctrica, se crearía un boquete en las finanzas públicas de unos 62,100 millones de pesos al año, debido a que el costo total de la producción subiría, a lo que deben de sumarse subsidios e inversiones adicionales que deberá hacer la Comisión Federal de Electricidad. Miembros de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, dicen, en una década el sobrecosto ascenderá a 621,000 millones de pesos, que se convertirían en 1.7 millones de pesos si es que se suman los subsidios, que es una cantidad impresionante. Hay muchos que no la saben ni leer. Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la CONCAMIN, alerta que la iniciativa tiene varias consecuencias. Destruye el mercado eléctrico que se creó. En la práctica se crea un monopolio, cancela todos los permisos y contratos vigentes, no otorga concesiones para la explotación de litio y demás minerales considerados estratégicos en la transición energética. Manuel Espinosa Maurer, líder de la Cámara Nacional de la Industria Textil, asegura que hay empresas que se quieren instalar en México, pero están esperando a ver si se aprueba o no la reforma eléctrica. Y lo dice claramente, si se aprueba esa reforma eléctrica, esas inversiones no llegarán a México. Con la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podría invertir en los próximos 6 años 580,000 millones de pesos en proyectos para fortalecer al sector con menos participación de privados, según informa Carlos Guevara, subdirector de Financiamiento y Cobertura, durante el foro en el que los especialistas discuten alcances o retrocesos de la iniciativa. Eduardo Bermejo, gerente de planeación en la Dirección de Inteligencia Energética de la Comisión Federal de Electricidad, sostuvo que los empresarios, fíjense nomás lo que dice, ya recuperaron su inversión en los primeros 3 años de haber estado en México. Son inversiones de mediano y de largo plazo. Y este hombre de la Comisión Federal de Electricidad dice, estos que invirtieron en el país ya llenaron, y lo dice así. Aceptando que hayan tenido 11,000 millones de dólares invertidos, o aceptando sin conceder que han invertido 44,000 millones de dólares, la que sigue por favor, se estarían queriendo, digamos, a apropiar de un mercado eléctrico que equivale en alrededor de 315,000 millones de dólares. Esta es la visión del gobierno de López Obrador. Se estarían queriendo apropiar del sector eléctrico que representa unos 315,000 millones de dólares. ¿De qué plazo estás hablando, mi querido Eduardo Bermejo? ¿Quién te dio la instrucción para atacar de esa manera a los inversionistas en el país y decirles que ya llenaron y que ahora lo que quieren es aprovecharse en todo para seguir con sus contratos leoninos? Esto es justamente lo que está ahuyentando la economía en nuestro país. Tras asegurar que su personal enfrentó incidentes de violencia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos exige garantías de seguridad para reiniciar la importación de aguacate mexicano. En una declaración pública, el USDA, o sea, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, insistió en que las inspecciones requeridas para la exportación de aguacate por parte de México se suspendieron luego de que un empleado del Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria norteamericano se rehusó a certificar un embarque porque recibió una amenaza telefónica en contra de él y de su familia. Amenaza que minimizó el vocero del presidente, diciendo fue una amenaza que no tuvo absolutamente ninguna trascendencia. Algunas empacadoras de aguacate que operan en México decidieron no acatar los requisitos para exportar el fruto a los Estados Unidos
denunciaron productores mexicanos. Estas irregularidades ya provocaron una suspensión de los envíos. El aguacate michoacano es el único que puede ser exportado a la Unión Americana, pero algunas empacadoras ingresaron el fruto de estados no autorizados, como es el caso de Puebla. México se ubica como uno de los países con recuperación económica más lenta en América Latina, según da a conocer el equipo de investigación económica de la Compañía Francesa de Seguros de Comercio Exterior, la COFACE. Explicó que esto obedece a riesgos como la duración de la interrupción de las cadenas de suministro, que afecta a los sectores clave como el exportador, el manufacturero, el automotriz. Patricia Krause, economista para Latinoamérica de la COFACE, dice: México podría retomar mejores niveles entre el 2023 y el 2024. La suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal ascendió a 31.609.319 en el cuarto trimestre del 2021, una cifra sin precedentes. De acuerdo con información del INEGI, esto es 7.3% más con respecto al mismo lapso del año anterior. La cifra de personas trabajando en la informalidad es de 16.300.000, lo que equivale al 51.6% del total. Esto implicó un aumento de 10,5% anual en la ocupación en el sector informal, el cual se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas, obviamente tampoco asumiendo el reto y obligación de pagar impuestos. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, quiero decirles que en enero del 2022 el indicador oportuno de actividad económica estimó una variación a tasa anual del indicador global de la actividad económica, el IGAE, que es el indicador más, digamos, más grande, el que abarca más actividad económica para cualquier país, en 0.7%. Las series consideradas presentan intervalos de confianza a 95%. Se calculó para los grandes sectores de la actividad económica en nuestro país un incremento anual del 2.1% en actividades secundarias, o sea, en manufacturas, y en el sector terciario, o sea, en los servicios, un aumento del 0.1%. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas. Y aquí estamos empezando a ver que se le mueve una colita a la economía mexicana. Aeroméxico perdió 9.546 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2021 y en el año pasado Aeroméxico perdió 18.782 millones de pesos en todo el 2021 debido a gastos asociados con su reestructura y al impacto persistente por la pandemia. Durante el cuarto trimestre, su utilidad, excluyendo gastos de reestructura y partidas extraordinarias, totalizó 815 millones de pesos, una mejora de 872 millones de pesos en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Respecto a gastos de operación, la firma informó que durante el último trimestre del año pasado, incluyendo rentas y equipos y depreciación, estos sumaron 24.195 millones de pesos, lo que representó un incremento de 8.719 millones de pesos respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2019, que es el comparativo antes de la pandemia. Aeroméxico registró gastos netos por reestructura por 10.576 millones de pesos en el cuarto trimestre, de los cuales hubo principalmente provisiones para el reconocimiento de reclamos de diferentes acreedores de la compañía por 10.925 millones de pesos, que en su mayor parte no representarán salidas de flujo de caja conforme al plan para salir del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Los protocolos en caso de despiste o retiro de aeronaves o los de control de fauna para evitar accidentes o daños a los aviones son parte de la información que aún se desconoce del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que iniciará operaciones el 21 de marzo. Esto lo dicen expertos. Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, explicó que ante la proximidad de la inauguración, con la proximidad de la inauguración del aeropuerto el 21 de marzo, hay caras largas en el aeropuerto
Se sabe, ya lo tengo confirmado, que el día que fue el presidente de la República a la última revisión del aeropuerto, estaba furioso el presidente. Algo le habrán informado que no saldría del todo bien. El Producto Interno Bruto turístico para el cierre de este año se prevé en 8.3%, 3 décimas por debajo de lo que fue el PIB turístico en el 2019, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Asimismo, se espera la llegada de 40 millones de turistas internacionales y la generación de 24.250 millones de dólares en derrama, 25.6% más que en el 2021, lo que implicaría una recuperación en la captación de divisas casi ya, esperamos que así sea, a los niveles del 2019. Germán Cruz Silva, juez federal, concedió una suspensión provisional a Rappi, esta plataforma de reparto de alimentos, en contra del cobro del 2% que impuso el gobierno de la Ciudad de México a partir de enero. Esto por concepto de aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad. El gravamen no puede ser trasladado al cliente, es decir, lo tendría que pagar empresas como Rappi, como Uber Eats, otras similares, ya saben que se están dedicando a lo mismo. El juzgado no publicó detalles de la medida. Una propuesta de modificación a la NOM 187 que regula las tortillas exige transparencia en ingredientes y prohíbe el uso de colorantes. El año pasado el SAT obtuvo, ¿se imaginan? Estar en una tortillería y ver tu código de barras ahí que diga, contiene cal en un 2%. Y así, la tortilla cae. Espero que lo que no le quiten es el sabor a nixtamal. Eso sí, por favor, se los pido con esta NOM 187 para comer un taco. Eso está padrísimo. El año pasado el SAT obtuvo 10,263 millones de pesos por multas a contribuyentes con corrección fiscal, lo que representó una caída anual del 43%. En 2020 el SAT captó 17,969 millones de pesos por sanciones, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Hacienda. El presidente López Obrador insistió en la existencia de una campaña en su contra financiada por el gobierno de los Estados Unidos y propone que, si es necesario, llevará el tema hasta el mismísimo presidente Joe Biden para protestar por esta campaña difamatoria en contra de su persona, su gobierno y su equipo de trabajo. Y si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X González y otras. Eso es una actitud injerencista. Es injerencista. El gobierno de los Estados Unidos es injerencista. El INE prevé imponer multas por 735 millones de pesos a los 7 partidos con registro nacional por irregularidades en su gasto en el 2020. ¿Quién creen ustedes que encabeza la lista de los multados? Y Morena. Después que el INE ordenó borrar la publicación de un desplegado de gobernadores de Morena por violar la veda electoral, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que a su parecer no incurrieron en falta alguna, descalificando la respuesta del consejero Ciro Murayama, quien en Twitter le aclaró que no le pidieron renunciar a sus convicciones, sino nada más algo muy sencillo: cumplan con la Constitución, le dijo. Desde nuestra perspectiva no violamos ninguna veda, más que árbitros se han convertido en parte. La población que tome partido me parece muy bien. Fíjense, en la alcaldía de Iztapalapa se están llevando a cabo reuniones para llevar grupos de personas a votar el 10 de abril por la revocación del mandato, o sea, para apoyar al presidente, corroboró un periódico de circulación nacional, explicando que después de ingresar a tu casa, jóvenes piden a los asistentes apagar y dejar depositado el teléfono.
solicitan apuntarse en una lista en la que el jueves ingresaron representantes del Frente Popular Francisco Villa y de la Organización de Taxistas de los Panteras. Y yo les digo, están organizando a la gente para que vaya a votar a favor de que el presidente se quede. Bueno, ¿qué les parece si nos organizamos para votar para que el presidente se vaya? Pero estoy viendo a una sociedad que se está dando por vencida. Esta oportunidad del 10 de abril es para todos. Y yo te pido a ti que no te des por vencido y ese día vayas, votes y digas lo que tengas que decir. Roberto Palazuelos, ya se apuntaba, ¿no? Este asunto de Roberto Palazuelos, el diamante negro. Resulta que ya que lo evaluaron, ya que vieron los escándalos, ya que vieron el protagonismo de este hombre, pues Movimiento Ciudadano toma una decisión salomónica. No será Roberto Palazuelos el candidato de Movimiento Ciudadano para aspirar al gobierno de Quintana Roo. Seguramente José Luis Pech, hasta ahora morenista, será el próximo candidato del partido Movimiento Ciudadano, y ahí se ve una liga sutil entre Morena y Movimiento Ciudadano que habrá que investigar. Paul Goldspring, juez de la Corte de Westminster en el Reino Unido, autorizó la extradición a México de Karime Macías para que sea procesada por un presunto fraude por más de 112 millones de pesos al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, de Veracruz. El magistrado consideró que la solicitud de las autoridades mexicanas para repatriar a la ex esposa del ex gobernador Javier Duarte cumple normas y tratados que regulan la extradición, según ya se han confirmado por fuentes ministeriales. Pobladores de Quechultenango, en Guerrero, liberaron a 50 militares y a 20 agentes ministeriales con la condición de avisar operativos de seguridad y liberar a Jesús Flores, médico de la comunidad. La explosión de un polvorín en la comunidad de San Jacinto dejó un muerto, 2 heridos, según informa el ayuntamiento de Huixquilucan, en el Estado de México. Autoridades y voluntarios de localidades de Petrópolis, en Río de Janeiro, buscan sobrevivientes tras los deslaves que dejaron al menos 104 muertos. Rusia expulsó, Rusia expulsa a Bart Gorman, el número 2 de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, según informa el Departamento de Estado norteamericano, que llamó al Kremlin a terminar con medidas sin fundamento contra diplomáticos, diciendo que estudia la respuesta. Señaló que la acción no fue provocada y la considera un factor más en la escalada de la crisis ucraniana. En tanto, Rusia reafirmó sus exigencias de seguridad que Estados Unidos y sus aliados ya rechazaron, pero dijo por primera vez que está dispuesta a hablar de inspecciones mutuas en emplazamientos de misiles. Son obviamente misiles nucleares. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, deberá testificar bajo juramento en una investigación civil en Nueva York sobre sus negocios, según dicta el juez Arthur Engoron, quien ordenó que también sus 2 hijos mayores, Ivanka y Donald Jr., acaten los citatorios emitidos por Leticia James, fiscal general de Nueva York, esto dado a conocer en diciembre pasado. California se convierte en el primer estado de la Unión Americana en anunciar un plan para tratar el COVID como una enfermedad endémica. Y estamos empezando a ver cómo la pandemia se vuelve endémica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que alguna vez te habrá dado catarro. Bueno, pues el catarro es endémico. Algún día el catarro era pandémico. Y les voy a decir cuándo. Cuando tú estornudas, hay una costumbre de decirte salud. Y había antes, ahí con mis abuelitos, una costumbre de decir Jesús, María y José. ¿Por qué? Porque tenías gripe. ¿Y sabes qué? Eso mataba. Sí, Dios, estornudas, you sneeze, o sea, estornudas en Estados Unidos o en Inglaterra te dicen bless you. O sea, primero era God bless you, después bless you, y después bye, porque se convirtió en endémica. Bueno, pues eso es lo que va a pasar fíjate, después de tanto brinco, ¿no?
Ahora resulta que de la pandemia pasamos a la endemia y será común el decir, fíjate que me quedé en la casa porque tengo COVID, pero ya me estoy echando un té de manzanilla. Así será. Sí, tantito Vic en el pechito. Así será. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que yo pienso que la nota más importante que tenemos hoy que comunicar a todos ustedes es las declaraciones que hiciera ante el Comité de Seguridad del Senado norteamericano el señor Ted Cruz. Como ustedes saben, Ted Cruz es un hombre que incluso ha sido un preaspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Es un hombre que fue muy controversial el año pasado cuando vino la nevada en el estado de Texas y Ted Cruz se fue huyendo de que no había luz ni agua en su casa a Cancún con su familia. Después, el momento que todavía ni que acababa de tocar el aeropuerto de Cancún, cuando ya se estaba regresando porque la prensa norteamericana se la había acabado. Pero el hecho es que Ted Cruz es un hombre influyente en la vida política en el Capitolio norteamericano. Y el día de ayer habló, aunque era para otro tema, el Consejo de Seguridad estaba analizando la problemática en Colombia, y Ted Cruz se aventó y dijo, estoy profundamente preocupado por la profundización de los disturbios en México y el colapso de la sociedad civil. El colapso de la sociedad civil. López Obrador, no lo alude directamente, parece estar permitiéndose abusar del poder sin importar su efecto. Y todo esto derivado de que también en esa misma alocución Ted Cruz dice que el presidente abusa de su poder cuando saca un documento de manera reiterada en el que exhibe una hoja fiscal de los presuntos ingresos de un destacado comunicador mexicano, Carlos Loret de Mola. Y todo esto lo que pone sobre la mesa es que un congresista norteamericano denuncia los abusos del poder de un presidente en México, atentando en contra de la libertad de expresión por el simple hecho que ese comunicador, Carlos Loret, dio a conocer información de la forma de vida de su hijo José Ramón López Beltrán, aquí en Houston, en los Estados Unidos. Y como efecto colateral a ese ataque que no es un ataque, es una investigación periodística, dice Ted Cruz, el presidente de México abusa del poder y por lo mismo le pide a la administración del presidente Biden que observe a México porque México pudiera representar para los Estados Unidos un problema de seguridad nacional. De ese tamaño lo pone. Obviamente, pero más aprisa que rápido, llegó la respuesta de Esteban Moctezuma, el embajador acreditado del gobierno de López Obrador ante Washington, en la que Esteban Moctezuma, de una manera gentilmente agresiva, invita a Ted Cruz a que conozca la problemática de América Latina y le hace ver que el presidente de México fue un presidente electo de manera democrática en unas elecciones en el 2018, en donde hubo una certificación de la veracidad de los, etcétera, de los resultados, etcétera. Y en ello, el embajador pone puntos sobre las íes al tratar de hacer sentir a Ted Cruz y a todo aquel congresista que en los Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, pudiera pensar lo mismo, que no es el presidente López Obrador otra cosa más que un presidente legal, legítimo, que está al frente de un país con todos los esfuerzos para sacar de manera binacional, en cooperación con los Estados Unidos, adelante una situación de carácter coyuntural y de vecindad. Palabras más, palabras menos. Ese es el mensaje. Obviamente, no solamente es Estados Unidos el que tiene una postura
de crítica hacia la del presidente mexicano por este abuso del poder. Hay otros países que se suman a la lista de quienes observan a México y al gobierno de López Obrador con preocupación. Hablo de Canadá, hablo del Reino Unido y hablo de algo que es creo que muy importante, que es la Unión Europea en su conjunto, porque si bien hace unos días, 2 semanas, el presidente López Obrador declaró suspendida la relación con España, aclarando semana y media después que solamente era con las empresas españolas, el presidente López Obrador no se dio cuenta que le dio de palos a un avispero, porque pegarle a España es pegarle al Parlamento Europeo. Y pegarle al Parlamento Europeo es que toda Europa unificada va con preocupación y crítica hacia la actitud del gobierno del presidente López Obrador por este tipo de acciones excluyentes de su gobierno. López Obrador se ha dedicado, entre muchas cosas, a romper lazos de unión, a romper puntos de comunicación, puentes, no solo entre países con México, sino en la sociedad mexicana, con la sociedad mexicana. El presidente lleva un código de rencores todos los días, de manera cotidiana, a la mañanera. Y en ello lanza una agenda que resulta incómoda y preocupante al punto que en los Estados Unidos Ted Cruz no es el primero que ha apuntado esto del gobierno de López Obrador. Es uno de una cadena larga, republicana y demócrata, que han puesto en Washington acentos y puntos de preocupación sobre lo que para los Estados Unidos representa una actitud no amigable, no fija, no firme, no consistente de las políticas de México con respecto a acuerdos ya tratados en el USMCA Agreement o el TMEC, como le conocemos nosotros, que ha venido a romper lazos con empresas petroleras internacionales, empresas de energías sostenibles, empresas de minería, organizaciones comerciales, y ha traído por consecuencia, manufactura, etcétera, industria automotriz, etcétera, y ha traído como consecuencia el que la relación entre Washington y México se haga tensa. Ted Cruz lo que manifestó el día de ayer fue este grado de tensión que es inocultable, propiciado por el gobierno de López Obrador hacia la relación trilateral o, para el caso, multilateral. El presidente de México también reacciona el día de ayer y hace ver que hay una campaña de desprestigio y de ataques sistemáticos a su gobierno patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, al que llama injerencista, que en organizaciones como la de Claudio X González, y ahí se va con su perorata. Mi pregunta es esta: ¿hasta dónde va a llegar este grado de tensión? Y sobre todo, ¿cuántas y qué tipo y dimensión de reacciones va el presidente de México a estar constantemente provocando de los Estados Unidos y otros países que tienen relación con México? Y sobre todo, llego a preguntarte a ti como mexicano, ¿nos conviene tener al frente del país a un hombre que constantemente está picándole la cresta a nuestros socios comerciales, haciendo un ambiente adverso a ver a México como una nación amiga, colaborativa? En el mundo, en la vida, en los negocios, en las relaciones políticas, una de dos: o eres aceptable, bienvenido, o eres rechazado y, por supuesto, no bienvenido.
¿Queremos ser un pueblo rechazado en una actitud que toma el presidente hostil hacia otros países y hacia adentro de la sociedad? Cuando un presidente con visión debería en este momento estar aprovechando todas las coyunturas, todas, absolutamente todas, para hacer que México avance en la relación de un país productivo hacia los demás. Ahora que hay conflictos con China, por ejemplo, el presidente se encarga de hacer todo lo contrario. No cabe duda. López Obrador es un hombre polémico en términos generales y tóxico en manera particular. Francamente, señor presidente, como un medio de comunicación, manifiesto ante usted mi profundo repudio a su actitud como presidente de México. No es usted un buen representante de la nación. No es usted un buen presidente. No es usted un hombre responsable. No es usted alguien que merezca ser presidente de la República. Por lo mismo, deploro este momento del país. México no tiene por qué sufrir las consecuencias de un presidente que está embarrando el nombre de México ante el mundo. No lo puedo creer. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero consignar dentro de lo que es el estado del país algo que es profundamente preocupante y al mismo tiempo es brutalmente estimulante. ¿Por qué? Porque estoy empezando a ver una reacción de la prensa toda, de los medios de comunicación, de los periodistas más bien, sobre una forma de reacción, de protesta al presidente de México por sus actitudes tomadas, por esta agresividad de, ante un reportaje documentado, con datos duros, con evidencias, presentado por Carlos Loret de Mola, ha habido en los últimos días un rechazo de los periodistas al presidente de la República. Hace un par de días, en la Cámara de Diputados, periodistas se manifestaron dándole la espalda al presidium de la Cámara de Diputados para pedir libertad en expresión. Pero lo que sucedió en Baja California el día de ayer fue muy sintomático. Ante la mañanera, periodistas en Baja California protestaron ante el presidente por el asesinato de comunicadores. En su turno en conferencia de la mañanera, la reportera Sonia de Anda exigió el esclarecimiento de homicidios y leyó los nombres de los periodistas asesinados, 5, seguido de un grito de presente, lista de presente, sobre el presidente de la República. Obviamente el presidente no los mató, pero ha creado un ambiente de hostilidad, y entre estos, hostilidad hacia la prensa, en la que él y todo su gobierno hacen ver que hay una prensa mala, tóxica, que es una prensa que habla mal del presidente, cuando que en realidad esa prensa no habla mal del presidente. Habla de lo que el presidente habla mal de él, que es muy distinto, porque tiene el presidente la obligación de explicar lo inexplicable, cómo es la vida y la forma en la que sus hijos influyen en su gobierno y cómo de esto han sacado un usufructo, aunque el presidente justifique que está en el entendido de que su hijo se casó con una mujer rica. Pero en todo esto, lo interesante, después de haber leído los nombres de los periodistas con el presente, inmediatamente después del nombre, a la hora de las preguntas, no hubo un solo reportero que le preguntara nada al presidente. Y entonces, lo que podríamos pensar es que de aquí en adelante, si es que sigue presentándose esa dignidad de la prensa mexicana,
cada vez que el presidente se presente en la mañanera, pudiera pasar lo mismo. Que nadie le pregunte nada. Que la prensa misma le hagamos el vacío. No preguntar no es ofensa. El presidente no recibiría preguntas, pero con la actitud de silencio habría una protesta ominosa de la prensa mexicana cuya labor es preguntar. Ante un presidente que por cada pregunta y su ofensa consecuente no tendría otra cosa más que la agresividad, ya que si un periodista pregunta algo incómodo al presidente, entonces el presidente reaccionaría igual que lo hizo con Loret de Mola. Y a esto la prensa dice que no. Y solamente le recuerdo al presidente, señor presidente, en la vida no hay preguntas incómodas. Lo que puede resultar incómodo son las respuestas. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con Adriana Braniff en el estudio de Houston y te saludo como siempre, como todas las mañanas. ¿Cómo estás, Pedro? Oye, nunca pensé llegar a un comentario contigo diciendo, gracias, Ted Cruz. No, ¿verdad? Gracias, Ted Cruz. Es que sí, es el tema, ¿no? Y el hecho es que lo que vimos ayer es que todo el mundo le está echando montón o le están pidiendo ayuda al presidente, al hombre más importante del mundo, que es Joe Biden. Ah, sí, todos están pidiendo ayuda. Le están pidiendo, oye, intercede por nosotros, ponte duro, sí, reclámale, jálale los hilos, ¿no? Y yo creo que él ha jalado, porque mira, ¿cuántas veces en manera constante ha enviado funcionarios de alto nivel para hablar con el gobierno de México o con el presidente de la República directamente? Sí, está jalando el hilo y están en esta esquina los que le están diciendo que haga algo, que interceda por México. Sí. Y en la otra esquina, pues está Andrés Manuel López Obrador también diciendo que le va a pedir ayuda. Y lo comentabas en tu editorial, porque lo están financiando desde el extranjero a estos grupos opositores que lo están golpeando. Entonces tenemos a un Joe Biden en medio y tenemos a los grupos norteamericanos que le están pidiendo que interceda ante lo que estamos viendo en México, como es el caso de Ted Cruz, y también tenemos a los que supuestamente son atacados diciendo que los malos son otros. Sí. O sea, es lo que uno está diciendo, que el malo es otro. Es lo que estamos viendo, ¿no? Andrés Manuel diciendo están financiando y se refiere a mexicanos en contra de la corrupción, que ya es algo viejo. Ya pasó un año que le mandó una carta a Joe Biden para pedir qué pasó con los que están supuestamente financiando. Sin respuesta. Sin respuesta, ya se cumplió un año. Ya se cumplió un año y ya es costumbre que no le contesten las cartas, ¿no? Pero bueno, Ted Cruz. Ted Cruz se dice preocupado por la agitación y el colapso civil en México. Creo que esa es la frase más fuerte que tenemos. Muy fuerte. Muy fuerte. Colapso civil en México puede decir tantas cosas. ¿Cómo interpretas eso? No, pues que estamos a un punto, o si no es que ya, de una confrontación que haga que la sociedad mexicana se desfunde completamente. Sí, así lo entendí yo también. O sea, sí entendí el mensaje de Ted Cruz y se le fue directo a la yugular, ahí en el Senado, como dices tú. Habló del desmoronamiento de las instituciones y de la ley en México, empeorando todo esto, decía, con Andrés Manuel López Obrador, y diciendo que representa una amenaza justamente para Estados Unidos. Un pedacito nada más. Ya sacaste tú una parte de lo que dice Ted Cruz, otro pedacito que me parece importante. Vamos a escucharlo. What steps is the Biden administration taking to convey to the Mexican government that their behavior is undermining the rule of law and that is in turn endangering American security and the U.S.-Mexico relations? Eso es durísimo, porque dice que cuáles son los pasos que está tomando la administración para hacerle ver al gobierno de México que está haciendo cosas que están minando la seguridad nacional de nosotros. Es decir, porque eso es lo que le pega a la sociedad norteamericana. Cualquier cosa que represente una amenaza ante el mundo, pues es light. Pero si esto representa una amenaza para la sociedad norteamericana, entonces ya empieza a ser algo que les interese. Sí, así lo pone, y anteriormente lo platicamos hace un rato fuera de micrófonos con Pedro Ferriz Híjar. Ya habían mandado otros dos cartas, que no sonó tan fuerte como Ted Cruz, como fue Marco Rubio, que también es republicano de Florida, y Tim Kaine demócrata de
¿De dónde? Virginia. ¿De dónde? Bueno, Virginia. demócrata, ahorita les digo de dónde. El hecho es que es un demócrata y un ¿Virginia? republicano. Es con B chica. Sí. Ahorita se me fue. Bueno, el hecho es Virginia. Virginia. Sí, el hecho es que, como decías tú, Ted Cruz es una figura fuerte. Es una corcholata dentro de la lista de los posibles candidatos a la presidencia en el 2024, nada más. Está en la lista Ted Cruz y va a tratar, ya lo dijo, tratar de ganar la nominación en el 2024, otra vez, porque ya lo trató con Donald Trump. En el 2016, Ted Cruz estuvo tratando de tener la nominación e incluso una lucha muy fuerte entre Donald Trump y Ted Cruz en esa ocasión, porque pues hubo ahí algunas cosas de teorías conspiratorias. Donald Trump acusa en esa ocasión a Ted Cruz de haber publicado una foto de Melania en GQ. Después Ted Cruz dice, yo no fui, fue un grupo que me apoya, no fui yo directamente. Y entonces Donald Trump siguió atacándolo y sacó esta teoría conspiratoria de que el papá de Ted Cruz había colaborado en la muerte de JFK porque se le vio con Lee Harvey Oswald una vez a su papá repartiendo panfletos pro cubanos. El hecho es que en ese entonces se separaron y hoy dice Ted Cruz que la historia marca que el que gana más nominaciones en segundo lugar, el que queda en segundo lugar de la nominación, como fue el caso de él cuando se hacen las primarias, es el que es el próximo candidato. Como dice, pasó con Nixon, pasó con Reagan, pasó con McCain, pasó con Romney, y entonces la historia dice que voy a ser yo. Y bueno, después fueron aliados, ¿no? Fueron aliados, Ted Cruz, Donald Trump. Así es la política. Así es la política. Incluso fue el que estuvo más activo en tratar de revertir la elección y que desembocó en la toma del Capitolio el 6 de julio, sí. de enero, el 6 de enero. Entonces, pues son amigos. Ahora dice que se va a lanzar para la candidatura, que si se lanza Donald Trump va a tratar de ganarle. Y esa es la persona que hoy está atacando o está pidiéndole cuentas a Joe Biden o pidiéndole que interceda ante lo que se está viendo en México porque es una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, fíjate, desde el punto de vista interno en los Estados Unidos, Ted Cruz podría argumentar algo. Él siendo republicano, el gobierno de Donald Trump favoreció tremendamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al punto en que una vez dijo Donald Trump, prefiero muchísimo más tratar con él que con el capitalista ese, refiriéndose a Enrique Peña Nieto. Ahora Ted Cruz está atacando directamente al presidente cuyo gobierno fue cobijado por su antecesor en la presidencia como republicano. Y esto puede marcar una división que creo podría llegar a ser muy profunda. Y nada, ahorita me acordé con este punto que pones tú que me parece muy interesante y que debería tomarlo en cuenta Ted Cruz para su campaña. Cuando sale electo Andrés Manuel López Obrador, dice que al salir electo un radical socialista deberían de levantar un muro más alto. Lo dijo en su momento Ted Cruz. Sí. O sea, desde un principio marcó su raya y pues es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver de qué lado se va a poner Joe Biden. Sí, del lado de los norteamericanos que dicen intercede por nosotros porque esto está dañando la seguridad nacional de Estados Unidos, o del lado de Andrés Manuel López Obrador, que dice que lo iba a hablar para pedirle que dejen de financiar a sus opositores. Pero fíjate que yo creo que Biden ya se puso de un lado. Sí, claro. Porque manda a la vicepresidente, manda al secretario de Estado norteamericano, manda a sus secretarios, manda a representantes comerciales, manda a toda una batería de personajes, manda a John Kerry en 2 ocasiones. El zar, sí. Porque tiene la presión de inversionistas en energías pétreas, como es toda la industria que orientada hacia México está en la distribución de gasolinas, en la exploración de nuevos yacimientos, en lo que eran los acuerdos de las rondas de negociación sobre la plataforma petrolera mexicana, y por otra parte, todas las empresas de energías sostenibles y toda la minería, por decir una. Ahora, el cancelar importaciones como la del aguacate no se me hace una casualidad. Sí. Y de ahí podrían empezar a venir otro tipo de presiones que desde Washington se podrían estar orquestando. Y esto yo pienso que sí debería de ser motivo para nosotros de estar constantemente observando, porque creo que Biden ya tomó una decisión con respecto a qué hacer con México, más bien,
qué hacer con el presidente López Obrador. Híjole, esperemos que no se rompa esta relación, porque como decías, ¿no? Primero España y pues sería terrible que... Sí, porque no es el único. No es el único. Estados Unidos no es el único país. ¿Quiénes son nuestros amigos hoy en día? Ecuador, Bolivia, Argentina. Nicaragua, Venezuela. Ah, claro. Y obviamente, pues, Rusia, China, que todavía no ha sido tan abierto, pero que nos vamos a enterar que hay puntos de inflexión que pudieran hacer que la política exterior de México con respecto a sus principales aliados cambie de prioridad y los principales se vuelvan secundarios. Hijo. Y esto sería peligrosísimo para la economía mexicana. ¿Eso queremos? No. Yo no. Yo tampoco. Ya, nos vamos de fin de semana, Pedro. No ha pasado nada todavía con la guerra. Ayer Joe Biden nada más diciendo que es muy posible que en los próximos días, sigue insistiendo que en los próximos días puede haber un ataque a Rusia. Lo dijo ayer cuando cacareó con los reporteros saliendo de la Casa Blanca. Sí. Y bueno, por otro lado están los bombardeos entre separatistas prorrusos, el ejército ucraniano que se están peleando entre sí, se expulsa, como dijiste, al segundo de a bordo de la embajada de Estados Unidos en Rusia. Esos son los puntos que tenemos hoy sobre la mesa. Viene un festivo el lunes. El lunes es President Day, Día del Presidente. Y así nos vamos este fin de semana con... Es un día importante en la vida social de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se le da un valor muy especial a sus presidentes en la historia. Sí. Empezando por recordar al presidente Washington, que una vez terminado su periodo de gobierno, un grupo de notables lo fue a ver a su granja y dijo: señor presidente, regrese usted a gobernar a los Estados Unidos. Y dijo: no, construimos una democracia y en las democracias no hay este tipo de gobiernos que se perpetúan en el poder. ¡Wow! 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 Qué bonita frase para irnos al fin de semana y al presidente. Sí, eso cambió la historia. Ah, claro. Porque imaginemos que en los Estados Unidos hubiera habido un presidente tipo Porfirio Díaz que hubiera estado 30 años en el poder. Hubiera cambiado totalmente el concepto del respeto que hay por la figura presidencial. Pues sí. Entonces, estaremos festejando a los presidentes actual y pasados el lunes a todos. ¿A todos? Incluso a Donald Trump. Se festeja, es el cumpleaños de todos. Es el cumpleaños de todos. The President's Day, un día muy marcado en el calendario cívico de la Unión Americana. ¿Cuándo tendremos en México un día para honrar a los presidentes que nos han gobernado? ¿Qué tanto se ha devaluado la figura presidencial en México? ¿Qué tanto hoy se sigue devaluando de una manera acelerada? Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente también para ti y para los tuyos. Y vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaremos con más información. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com y hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que tiene que ver con lo que estaba platicando Adriana sobre Ted Cruz. Y les estoy preguntando, ¿el senador Ted Cruz considera que el gobierno de López Obrador es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Piensa usted que ya empezó la decadencia de su sexenio, o sea, del sexenio de López Obrador? Y quiero decirles que hasta este momento hay mucha participación. El 91% de las personas que pasan a nuestras formas de consulta dicen: la decadencia de López Obrador ya empezó. Su decadencia ya empezó. Y él, de manera apasionada, se está abrazando a esa caída. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La hora con 1 minuto y vamos a la hora central, un resumen de lo más importante que aquí les estamos informando. El asesinato de periodistas en México es un problema tremendo que exige adoptar medidas, según dice Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano. López Obrador se permite abusar del poder sin importar el efecto en México o en la relación con Estados Unidos, acusa a Ted Cruz, senador republicano. Y eso a Ted Cruz lo posiciona dentro de su partido político como un
político de gran altura que lo podría posicionar en el callejón de salida, en el arrancadero de lo que serían las próximas elecciones en la Unión Americana. Esteban Moctezuma, el embajador acreditado de México en los Estados Unidos, expresó su desacuerdo con Ted Cruz, lo invitó a ampliar su mirada y a estudiar, dice, la realidad del país. Diputados de Morena abandonaron San Lázaro luego que legisladores del PAN colocaron una réplica de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, y lo que la oposición está intentando hacer es que el tema de los hijos del presidente no muera el tema de los hijos del presidente y que se mantenga como una banderilla que se le pone en el lomo al presidente de México. Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, indicó que los morenistas tienen miedo a debatir. Daniel Chávez Morán confirma la ampliación de permisos durante el gobierno de López Obrador, afirmó que no solicitó ni recibió concesión alguna. El fundador de Grupo Vidanta amenazó con denunciar legalmente a quienes con mentiras causen daño moral o económico a sus personas o empresas. La Secretaría de Energía envió a la CONAMER un anteproyecto para eliminar los permisos de importación y exportación de petrolíferos con vigencia de 20 años. El gobierno mexicano inyecta incertidumbre al sector privado, lo que constituye la principal amenaza a la inversión en México, según sentencia, no cualquiera, Guillermo Ortiz Martínez, quien fuera secretario de Hacienda, gobernador del Banco de México, un hombre muy influyente en la vida económica del país. Dice, López Obrador es un disuasor de la inversión. Necesitamos un gobierno que busque al sector privado para trabajar juntos, dice Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Otro que también dice, desde el sector público se está dando constantemente un mensaje de ataque al sector privado y eso no es conveniente. Jonathan Heath es subgobernador del Banco de México en parte por la influencia del presidente de México y ahora se le avienta encima. De aprobarse la reforma eléctrica, se creará un boquete en las finanzas públicas de unos 62,100 millones de pesos al año, más subsidios e inversiones que deberá hacer la Comisión Federal de Electricidad, alerta la CONCAMIN. Las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad no son competitivas a diferencia de los mercados eléctricos mayoristas, según subraya la Cámara Nacional de la Industria Textil en una manifestación que se da el día de ayer ante un foro abierto. Con la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad podría invertir en los próximos 6 años más de $500 millones de pesos en proyectos para fortalecer al sector con menos participación de privados, según la Subdirección de Financiamiento y Cobertura. Eduardo Bermejo, gerente de planeación en la Dirección de Inteligencia Energética de la Comisión Federal de Electricidad, dice que los empresarios en energías sustentables ya recuperaron su inversión en los primeros 3 años de haber operado en México. Fíjense nada más lo que dice este hombre. O sea, ya recuperaron toda su inversión. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos exige garantías de seguridad para reiniciar la importación de aguacate de Michoacán a los Estados Unidos. Empacadoras de aguacate que operan en México no acataron los requisitos para exportar el fruto a Estados Unidos, según denuncian productores mexicanos. México es uno de los países con recuperación económica más lenta en América Latina, según advierte la Conferencia para América Latina de Análisis Económico. El empleo informal sube 7.3% en el cuarto trimestre del 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Para salir de la crisis se requiere un marco jurídico que otorgue certeza a los inversionistas e incentivos económicos, asegura Oscar del Cueto, presidente del Kansas City Southern de México, esta compañía de ferrocarriles. Aeroméxico perdió 9,546 millones de pesos solamente en los últimos 3 meses del año pasado. En todo el año pasado perdió Aeroméxico 18,782 millones de pesos por su reestructuración y, por supuesto, como consecuencia de la pandemia por el COVID. Se desconoce el plan de respuesta de emergencia
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, según advierten expertos en el... O sea, están echando a andar un aeropuerto que debería de observar reglas internacionales con mandatos del presidente. No hay definición para los espacios aéreos, no hay los equipos completos para lo que se llama el aterrizaje y despeje con instrumentos automáticos, el ILS, no hay reglas internacionales observadas, y esto podría causar, entre otras, que las aerolíneas internacionales rechacen la posibilidad de operar en este aeropuerto. El Producto Interno Bruto turístico para el cierre de este año se prevé en 8.3%, 3 décimas por debajo de lo que había en turismo en el 2019. Un juez federal concede una suspensión provisional a Rappi, plataforma de reparto de alimentos, contra el cobro del 2% que impuso el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum. Oigan, hay una propuesta para modificar la NOM 187 que regula las tortillas. Ahora cuando compremos ahí en las maquinitas de que va a salir la tortillita así, ahora vamos a tener que ver cuáles son sus ingredientes, y no sé si esto pueda ser un atentado en contra del sabor del taco. En el 2021 el SAT obtuvo 10,263 millones de pesos por multas a contribuyentes por corrección fiscal, lo que representó una caída anual del 43%, y esto pues marca sin duda un hoyo fiscal que se va a presentar en este año, un año de enormes necesidades económicas y pocos ingresos. Y por último, les digo que Roberto Palazuelos, el mi rey, el diamante negro, fue rechazado como candidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo. Y con esto, este hombre, en su personalidad, no resultó agradable a los ojos de Dante Delgado y su consejo político. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y mi querido Pedro Ferriz Híjar, ingeniero Pedro Ferriz de Con. Mira la Vice. Hoy es viernes. Es que mi perra está tirando pelo. Una de mis 3 perras. Sí, es que es tiempo. Ahorita justamente estoy pasando por esa etapa en donde es pelo por... Qué bueno que no tiene caspa, ¿no? Eso ya le quita un problema. Oye, el tema de hoy es evidentemente Ted Cruz, que seguramente el presidente de la República hablará de ello en la conferencia de la mañana, que está justamente iniciando en estos momentos. Desfasada por el horario de Tijuana. Por el horario de Tijuana. Entonces, pero me gustaría llamar la atención a varios temas, ¿no? Primero que nada, se me hace poco estudiado, por decirlo así, la retórica que está tomando la defensa de Andrés Manuel López Obrador, y que seguramente tomará el presidente el día de hoy en un posicionamiento en donde ayer ya lo estaba acusando como una política injerencista de los Estados Unidos, que va a ser la defensa que va a tomar el presidente de la República, agarrar y decir que Ted Cruz, como ya lo vimos en la carta de Esteban Moctezuma, no tiene por qué estarse metiendo en asuntos de política interior mexicana, pero tienen toda la razón. Sin embargo, geoestratégicamente, México para los Estados Unidos representa un país de extrema importancia. ¿Por qué? Pues porque somos la frontera sur. Nada más tenemos 3,000. Nada más tenemos, exacto, kilómetros de... Entonces, esta preocupación externada por Ted Cruz, no solamente la tiene Ted Cruz, la comparte Canadá, la comparte Europa, la comparte todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo en un presidente de la República que toma sus estrategias de seguridad de abrazos y no balazos, que tiene nexos con el narcotráfico, que ha hecho evidentes, no solamente con la liberación de Oviedo, y otra vez la cantaleta, ¿no? La reunión con la mamá del Chapo, bueno, la propia amnistía que proponía el presidente de la República siendo candidato. Entonces, se me hace inclusive extraño que los Estados Unidos no haya puesto el ojo en lo que está sucediendo en México hasta estos momentos. ¿Por qué? Porque México representa, nuevamente, un lugar geoestratégico importante para la seguridad de la región.
Entonces, Ted Cruz, ¿por qué está abonando? Está abonando por la seguridad de su país, porque lo que pasa en México le repercute inmediatamente a los Estados Unidos. Entonces, cuando Ted Cruz le dice al presidente de los Estados Unidos, oye, llama la atención, por lo menos establece un puente de comunicación con México para ver qué es lo que está pasando en términos de asesinato a periodistas. Por poner un ejemplo, necesitamos poner énfasis en una cosa. México, el año pasado y lo que va de este año, ha sido el país en donde más periodistas han muerto en el mundo. Incluso con países en guerra, ¿no? Y con países en guerra. Si nosotros agarramos y ponemos a todos los periodistas asesinados en el planeta, por lo menos una tercera parte de ellos han muerto en México. Nada más esa cifra debería de ser suficiente para que nos demos cuenta del tamaño del problema. Tenemos 7 billones de habitantes en el planeta. Y si nos ponemos a dividir estos 7 billones de habitantes, una tercera parte de los asesinatos de periodistas sucede en México. Entonces, si eso no es de preocupación, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Entonces, si esto no debe de representar un problema para los Estados Unidos, por supuesto que representa, porque somos países no solamente aliados, somos países hermanos. Bien dicen en México, por supuesto, la visión de los vencidos, que si a los Estados Unidos les da gripa, a nosotros nos da neumonía. Pero no nos ponemos a pensar qué le da a Estados Unidos cuando nosotros nos da neumonía, como la neumonía política que está viviendo en estos momentos México, que repercute de manera inmediata en los Estados Unidos. Entonces ya comienza hablar de que esto es producto del bloqueo de aguacates. Esto no es un aguacatazo. El aguacatazo es un producto de lo que está sucediendo en nuestro país, que llevó a un paro de la distribución de aguacates en la época en la que más se necesitan. Pero al aguacate súmale limón, súmale el cilantro, súmale, bueno, N cantidad de frutas y legumbres que vienen. Sí, súmale todo lo que hay en relación y van a ver por qué la preocupación de Ted Cruz es referente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, hay que analizar bien el discurso, hay que entender bien a lo que se refiere Ted Cruz, y esto viniendo de un hombre que apoyó a Donald Trump, como bien lo mencionó Adriana Branev, y no solo eso, que apoyó a un Donald Trump que atosigó a la prensa. Entonces, ya para que el escándalo venga de los escandalosos, pues debe de mostrar una franca preocupación. Sí. Entonces, hoy, te lo aseguro, le pongo 10-1. Hoy el presidente de México va a acusar a los norteamericanos de intervencionistas, como si fuéramos a pasar lo que pasó en Nicaragua, como si fuéramos a pasar lo que pasó con Panamá. Por favor, ya no estamos en esos tiempos, ya no estamos en ese momento. A ver qué pasa hoy con los reporteros en Tijuana. A ver si le preguntan al presidente algo. Porque ayer se abstuvieron de hacerlo y seguramente, bueno, probablemente, sus medios de comunicación les van a instruir. Pregúntenle algo al presidente, lo que sea, pues, porque sería una descortesía que hagan lo mismo que hicieron el día de ayer. Pues mira, yo veo de entrada a la gobernadora del estado en total candidez con el presidente de la República, y estoy convencido que la entrada a esta conferencia mañanera ha de haber sido limitada para algunos medios. Probablemente sí. Lo que sí es cierto es que el presidente ya logró algo muy importante, que fue dividir al gremio del periodismo con la figura presidencial. Yo no creo hoy que haya un reportero en conciencia, independientemente de la relación de conveniencia que tenga el concesionario, pero el reportero no creo que haya hoy. O sea, yo te lo pongo, si yo estuviera empezando mi carrera y me mandaran a la mañanera, pura madre que le pregunto al presidente, nada. Pues sí. Ahí se quedó. Pues, otros tiempos. Otros tiempos idos. Y también regresamos al tiempo de los desplegados, ¿eh? Claro. Este tiempo de los desplegados ya lo habíamos dejado atrás. Hoy regresamos nuevamente al México de los desplegados políticos. En un mundo digital. En un mundo digital. Gracias, querido. Bonito viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecerle a Miguel Barbeito como presidente de Mazda México, el que esté conmigo en esta plática. Miguel, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buenos días, un gusto saludarte aquí en la Ciudad de México, muy contenta. Estoy entendiendo que la industria automotriz está haciendo todo, y hablo a nivel mundial, porque haya otra vez la reposición de componentes que son fundamentales en el armado y la integración de los vehículos. ¿Hasta dónde ha avanzado este proceso en la que parte de la industria se ha visto ralentizada, o sea, hecha más lenta, justamente por esta falta de componentes? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, todavía vemos una recuperación bastante lenta, Pedro, por muchos factores. Digo, el tema del COVID sigue afectando a muchos países en donde se producen las partes, ya no nada más son los semiconductores o los famosos chips, sino otras partes que componen los vehículos. Entonces, al haber casos COVID, hay muchos paros en plantas de proveedores para poder producir todo esto. Eso aunado a toda la cadena de suministro que está muy golpeada, desde temas ferroviarios, temas marítimos, temas terrestres, falta de contenedores, falta de gente que pueda operar todo esto que te acabo de comentar, pues obviamente hace que haya retrasos en las entregas, pues tanto de vehículos como de refacciones. Y bueno, la verdad es que pues seguimos trabajando, aún está lento todo. Vemos este 2022 aquí en México que va a seguir en la misma dirección. Nosotros en Mazda estamos trabajando muy de la mano con nuestra casa matriz para que se impacte lo menos posible a nuestros clientes. Afortunadamente hay mucha demanda por nuestros vehículos Mazda. Tenemos 4 o 5 meses de listas de espera porque no podemos abastecer la demanda de nuestros clientes, pero bueno, hay clientes que nos hacen el favor de esperarnos y bueno, seguimos trabajando en ello, mi estimado Pedro. Eso quiere decir que ya en México, después de todo este tiempo que Mazda ha estado presente, ya ha podido identificar un amor a la camiseta de parte del usuario, que pues no es otra cosa más que la respuesta a los resultados que ha dado una organización que ha tratado de hacer vehículos de estos hands-off, ¿no? Que ni siquiera tienes que tocar la maquinaria porque es una máquina que da pocos problemas y que el uso puede ser muy reiterado con una tremenda confiabilidad, que es lo que empezó a posicionar a la marca en México. Sí, exactamente, pero la verdad es que nosotros, desde que lanzamos la marca, este año vamos a cumplir 16 años, hemos ofrecido productos muy innovadores, con mucho diseño, con un excelente manejo y es eso lo que le ha gustado a la gente en México. Y bueno, algo que también hemos trabajado y tenemos todavía mucho por hacer es en la parte de la postventa, ¿no? Que el cliente en la parte de la postventa es donde más nos pide, en donde más nos demanda y en conjunto con toda nuestra red de distribuidores estamos trabajando. Es nuestra prioridad, la parte de servicio. Y bueno, ahí vamos, mi estimado Pedro. Sí, además, yo pienso que, y eso lo he aprendido mucho de ti, que la venta de un vehículo no termina cuando el vehículo se vende, sino que empieza la venta cuando el vehículo se vende. Y ahí es en donde se tienen que dar estas garantías. Por último, te preguntaría, Miguel Barbeito, ¿cómo estás viendo el apetito en el mercado por la compra de vehículos nuevos? El apetito está, pero ya es muy grande. La verdad es que desde el 2021, inicios del 2021, casi un año después de que inició la pandemia, la demanda incrementó. Desafortunadamente, repito, no hay suficiente producción para poderle vender a nuestros clientes. Uh-huh. El apetito existe, afortunadamente, ¿no? Hay créditos, hay financiamientos automotrices. Nuestra financiera de casa Mazda Financial Services a través de Santander, la verdad es que está dando créditos. Los clientes están comprándonos los vehículos, pero necesitamos más vehículos para poderle vender a nuestros clientes. Entonces el apetito está, Pedro, y en comunicaciones constantes con Japón, con nuestra planta de Salamanca, pedimos más vehículos para poder abastecer esa demanda. Bueno, por lo pronto, creo que ese problema es un problema feliz, porque esto significa que has podido penetrar en el mercado con Mazda en México, haciendo de un vehículo que hace pocos años era un vehículo absolutamente desconocido y hoy es abrazado por una sociedad joven que quiere vehículos dinámicos y que
y que creo que con la constancia con la que han venido trabajando todos ustedes en Mazda, en la planta, en la venta, en la postventa, hoy tienen una presencia importante en un país que esperamos pronto también tenga un proceso de recuperación económica que vuelva, si no a la normalidad, yo diría que a más que la normalidad, y tengamos una expectativa de desarrollo cierto para México. Yo te quiero aprovechar esta llamada para felicitar a todo el equipo Mazda en México, que pudieron demostrar y demostrarse a sí mismos que con profesionalismo y con entrega a la clientela se puede ganar un mercado como lo han venido ganando ustedes. Me siento muy orgulloso de la marca y al mismo tiempo muy orgulloso de que Mazda sea un patrocinador de Central FM Equilibrio para hacer posible el seguir haciendo esta comunicación con los mexicanos. Te mando un abrazo a ti y a todo el equipo y sigan adelante. Hay mucho que hacer por México. Exactamente, Pedro. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros lo más importante es la gente, nuestros clientes, nuestro equipo de trabajo. Vamos a seguir trabajando para ellos y para este México. Y déjame decirte que estén muy atentos porque el lunes vamos a dar un anuncio importante en pro de nuestro país, de México. La verdad es que Mazda sigue apostando para con México y Mazda es una empresa que llegó hace 16 años para quedarse por mucho más. Bueno, estoy absolutamente seguro de esto. Miguel, te felicito tu actitud y tu constante ocupación, y no preocupación, ocupación por nuestro país a través de las políticas que desde aquí tú dictas. Te mando un abrazo y te agradezco el haber estado conmigo esta mañana. Abrazo, mi estimado Pedro. Que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, Miguel, para ti, para tu equipo. Vamos a hacer un corte y este es el tipo de noticias, ¿no?, que hay que dar. Ojalá y así fuera todo. Noticias buenas como las que nos da Miguel Barbeito. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y se corre y se toma. Y te saludo, mi querido Ricardo Colorado, esta mañana, como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Acción, cámara. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Te saludo, bien. Te abrazo este viernes. Bien y de buenas. Bien y de buenas. Bien, con el gusto de verte, hermano. Y además, ¿sabes qué? Con ganas de ver algo bueno. Dime. A ver, cuéntame. No, hombre, caíste en blandito. Ahora sí que caíste en blandito, Pedro. Tenemos bastantes opciones para este fin de semana. Pero antes déjame te platico, porque también tenemos una buena noticia en el cine mexicano. Fíjate que la directora, nacida en Bolivia, pero con nacionalidad mexicana, Natalia López Gallardo, este miércoles, Pedro, ganó el Oso de Plata, nada más y nada menos que en la Berlinale 2022. Este es el premio del gran jurado, y todo esto gracias a su ópera prima, Manto de Gemas. El film es una producción que empezó antes de la pandemia, fue presentado al público en la Premier Mundial durante los primeros días del festival. Es el debut de Natalia López Gallardo. Desde aquí la abrazamos y la felicitamos por esta cinta que protagonizan Nailea Norbind, Antonio Olivares, Aida Roa y Daniel García Treviño. Felicidades por esta buena noticia para el cine nacional. La película se estrenó con otros 17 títulos internacionales. Manto de Gemas es, al final del día, Pedro, otro más de los crudos relatos sobre este México que tenemos de violencia y de crimen organizado, pero la historia se cuenta a través de 3 personajes femeninos, María, Isabel y Roberta. Felicidades por esta cinta ganadora. Y Pedro, para los fans de la música vernácula, del gran rey de la música mexicana, de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, bueno, ya se anuncia, Pedro, esta bioserie que se va a llevar por nombre El Último Rey. Y es que antes del fallecimiento de Chente, bueno, pues se dejaron ya listos los derechos de esta bioserie. Los titulares de los medios ya hablan de la noticia donde estará trabajando Televisa, Caracol, en esta producción. Y bueno, se dice que Vicente Fernández trabajó en cada uno de los capítulos de esta bioserie. También se habla de Jaime Camil como un posible protagonista de dicha producción, y estaremos muy al pendiente de ver qué pasa. Y recomendaciones, Pedro, a parar oreja aquí de todos los que nos escuchan. Hay 2 cintas documentales en Netflix. El primero es El estafador de Tinder.
Y el segundo es Kiss the Ground, Besa el piso. El primero es un documental que se realizó hace ya apenas unos meses, tiene muy corta vigencia, habla sobre lo fácil que es caer en las redes de un estafador en este mundo digital. Es un manipulador realmente que se dedica a engañar mujeres de una forma, en un esquema como de Fonzi, piramidal. Va abriendo diferentes plazas, digamos, en Europa principalmente, en donde se vende como un galán de primer mundo y termina creando una red de tarjetas de créditos, de préstamos millonaria. Vale la pena verlo porque es una historia real, vigente, la van a disfrutar. El otro documental que también está en el gigante del streaming es Kiss the Ground, Besa el piso. Es un documental que me encantó, habla sobre la importancia de los cultivos sustentables. Es una nueva perspectiva, Pedro, para entender el problema del calentamiento global, enfocada desde el punto de vista del cultivo. Hay datos que son muy importantes, creo yo, para todos nosotros, a lo mejor los que tenemos la inquietud por el tema ecológico. Bueno, pues aquí también hay una opción más en Netflix. Y en cines, Pedro, La muerte en el Nilo. Esta película es básicamente un thriller de los que nos gusta ver. Es una película de acción, de suspenso. Habla básicamente de Hercules Poirot. Es un detective que viaja plácidamente en un ferry en el Nilo, en unas vacaciones, y un asesinato misterioso de una pareja de conocidos desencadena esta trama de traiciones, de asesinatos, de muertes. Es una película muy al estilo de Sherlock Holmes. ¿Será capaz este investigador Pratchett de encontrar al asesino de esta joven mujer que desaparece en el crucero? La realidad, Pedro, es que es una muy buena adaptación de una novela que lleva el mismo nombre. El equipo de producción es excelente, fue el que ensambló la producción de Murder on the Orient Express, Asesinato en el Express de Medianoche. La cinta la realizan el 5 veces nominado al Oscar Kenneth Branagh y la icónica actriz Annette Bening. Sin duda, Pedro, esta es una buena opción para ir al cine. Y quienes no han visto, o ya vieron, pero no la han visto en pantalla grande, ya está también en Cinépolis El Padrino 1 y 2, este remake masterizado de Francis Ford Coppola, que tienen que ver, Pedro, sí o sí. Yo quiero que sea mañana ya sábado, como eso de las 4 de la tarde, para estar en el cine viendo El Padrino 1 y posiblemente en unos días El Padrino 2. Tarde de cine con palomitas, Pedro. Ese Padrino me encanta, me encanta. I'm gonna make him a proposition they won't refuse. Oye, la vez pasada hablamos de las frases icónicas del Padrino. Son más de 24 frases y están increíbles. Esa es una de ellas, ¿no? Sí. I'm gonna make you a proposal you cannot refuse. Sin duda se quedó tatuada en el colectivo y es una película que tenemos que ver en cine, Pedro. A mí se me quedó, y en serio, ¿eh? Querido, te abrazo grandote. Te abrazo. Con Fuerza, todo mi cariño. Ánimo, es viernes. Ánimo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Hoy directo contigo en este viernes, Alex Reyes, ¿qué tenemos hacia adelante en este fin de semana? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, un abrazo desde Guadalajara. Te escuchaba en la entrevista hace unos minutos con Miguel Barbeito y bueno, pues es parte de lo que se viene, Pedro, de una semana muy intensa que pondrá a nuestro país de nueva cuenta como un punto realmente importante a nivel mundial en el tenis, porque el Abierto Mexicano de Acapulco arranca el día de mañana con la etapa de calificación para los que aspiran a estar en el cuadro principal a partir del lunes. Y ya está Rafael Nadal, número 5 del mundo, pero el máximo ganador de torneos de Grand Slam en los hombres en la historia de este deporte. Ya también está desde hace unos días Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini. Son los 5 top 10 que comprenden este Abierto Mexicano 2022, que es sin duda el de mayor calidad, por lo menos en el papel, que se ha visto en casi 3 décadas. Y aquí en Guadalajara, Pedro, también México será el centro de nueva cuenta de un torneo WTA 250 en Zapopan. Ya anoche llegó Emma Raducanu, la tenista británica, que apenas el año pasado maravilló al mundo al convertirse en la primera jugadora en ganar desde la quali, invicta, y además
pues teniendo un extraordinario tenis en el US Open. Bueno, pues está aquí en Guadalajara, ya en Zapopan, junto a Madison Keys, que fue semifinalista en el Australian Open, junto a Sloane Stephens, la norteamericana que ha estado en los últimos años ahí en la cima del tenis, y por supuesto Renata Zarazú. Así es que México una vez más allí en el centro del escenario tenístico a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Pedro, el fin de semana será histórico para nuestro país en el básquetbol. Juan Toscano Anderson de los Golden Warriors jugará o estará presente, mejor dicho, en el Juego de Estrellas en la categoría de clavadas, este espectáculo siempre que ofrece la NBA, primer mexicano en la historia que tendrá participación en el partido de media semana, siendo pues partícipe de el duelo de clavadas el día de mañana allá en Cleveland. Así es que también es un hecho que tendremos que recordarlo en este 20 de febrero. Y bueno, pues hablando de la Fórmula 1, el auto también muy esperado de Mercedes, el W13, regresa a ser la flecha plateada. Dejan ya el negro del año pasado, claramente no les trajo buena suerte con la pérdida del campeonato en la última carrera del año en diciembre allá en Abu Dhabi para Lewis Hamilton. Bueno, pues regresa Mercedes a los tradicionales colores plateados y está listo este monoplaza para iniciar en el mes de marzo la temporada 2022 con Hamilton desde luego y con George Russell. Y finalmente, Pedro, mucha actividad como siempre en el fútbol por todos lados y en todos los países. México ayer arrancó la eliminatoria mundialista femenil goleando 9-0 a Surinam allá en Monterrey en el Volcán. Es un buen inicio para las jugadoras de Mónica Vergara, que aspira, así como lo jugó como futbolista, también a ser entrenadora de una selección mexicana femenil en categoría mayor. Será el próximo año en Australia y Nueva Zelanda. 9-0 la goleada el día de ayer. Ojalá se logre el objetivo en este desarrollo del fútbol femenil en México, que cada día crece más. Así es que, Pedro, un fin de semana de muchas cosas y sobre todo varios días a partir de lunes muy intensos en materia de tenis, tanto en Acapulco como en Zapopan y después también en Monterrey. Así es que se vienen buenos días para los aficionados del tenis en nuestro país. Te mando un abrazo, Pedro, que tengas un gran fin de semana, al igual que todo el auditorio de Central FM. Buen día. Gracias y buen día. Y antes de que nos vayamos, este año las aerolíneas pagarán más por la turbocina y los viajeros por volar. Expertos explican que con precios del petróleo en máximos históricos a nivel mundial, el conflicto entre Ucrania y Rusia, una mayor demanda por petróleo, los energéticos subirán y con ello los boletos de avión. En el 2021 la Bolsa Institucional de Valores colocó 44% de todos los bonos temáticos que se emitieron en el mercado nacional. Para el 2022 la expectativa es que este porcentaje se eleve a un 50% y para ello se trabaja de la mano de los emisores a fin de que se cumpla con todos los requisitos que deba de cumplir para emisiones ambientales, procesos de carácter social, gobernanza. Esto según la directora general del Banco Internacional de Valores Accionarios, que es la señora María Ariza. La venta de Axtel, compañía de la industria de telecomunicaciones, se ha retrasado por condiciones de volatilidad a nivel global, según dice Grupo Alfa, dueña de la firma. Fue en octubre del 2020 cuando la compañía dio a conocer que había recibido un número importante de ofertas para adquirir la totalidad de sus operaciones. Y ya con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esto ha sido todo en esta semana aquí en centralfmequilibrio.com, nuestra primera emisión. Les agradecemos, como siempre, el estar juntos. Es lo que nutre a este equipo de trabajo en México y en los Estados Unidos. Les agradezco y les invito a que sigan con nosotros en las redes sociales, siempre en contacto, en comunicación contigo. Gracias por trabajar para México, por pensar en México y por evitar que nuestra sociedad entre en un colapso. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Al mal tiempo, la mejor de las caras. A nombre de todos, gracias.
Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.